Muy buenas a todos. Hoy ya ponemos el cierre al módulo de lente de contacto hidrofílica y lo hacemos de la mano de un auténtico máquina en lentes de contacto, como es mi querido Vicente. Bienvenido. No es para tanto. Gracias. Para, para mí este webinar es muy especial porque aquí tenemos ya que los compañeros han visto todo lo relacionado con las lentes blandas, ¿vale? Ya han visto ese webinar tuyo tan característico de alturas sagitales, ¿vale? Todo ese Genial. tipo de cositas que tenemos que ir preparándonos y ahora es como que toda esa teoría hay que llevarla a la realidad, ¿no? A la Ujú, clínica. Entonces, tener la oportunidad de ver casos clínicos y encima donde esas lentes de contacto blandas no son simplemente poner una lente de contacto de una caja en el ojo, sino que tiene un poco más ujú, de chicha, ujú. creo que es algo muy interesante. Así que todo tuyo, Vicente. Bueno, pues Ilústranos. no, muchas gracias a Auto Academy por darme la oportunidad de pasar un ratico aquí, bueno, porque yo todo lo que sé hablar y de lentillas ya sabéis que me gusta. Y bueno, vamos a hablar de la resolución de casos complejos. Perdí el PowerPoint de los de ASICS. Ay, ostras, era bueno, ¿eh? Eso era bueno. Bueno, he recuperado un poquito de ese PowerPoint para hacernos un poco reflexionar, ¿vale? Es lo que decimos, que es un caso complejo, ¿no? A ver, todos nos peleamos con las lentillas, ¿no? O sea, cuando estamos, cuando estamos adaptando lentes de contacto, a veces es una lucha, a ver quién gana, o tú o la lentilla, ¿no? Entonces, lo del caso complejo es relativo, yo pienso siempre, ¿no? Al final hay que hacer las cosas bien y, porque, por ejemplo, de todo lo que hay aquí, ¿qué consideréis que puede ser complejo? Pues no sé, o sea, seguro que todos los que estéis aquí, si adaptáis lentes de contacto blanda, podéis hacer un tic en cada una de ellas. No se os atasca nunca una lente esférica, una lente tórica, que parece sencilla, ¿no? Habéis intentado poner una lente en córnea irregular y os ha parecido jodido o complicado, multifocales, incluso una diaria, que a veces dan mucha guerra, ¿no? Porque intentas adaptar una lente diaria y bueno, pues a veces las diarias, como bien y batallé en AEXO, quizá no son las mejores opciones. Si os perdisteis la batalla, no hubo sangre, pero bueno, fue interesante. Bien, lo primero de todo, es primordial y para mí es súper importante hacer una anamnesis en condiciones. O sea, tenemos que preguntar al paciente exactamente para qué va a usar la lente, qué espera de la lente de contacto, porque muchas veces el problema no es lo que nosotros no seamos capaces de adaptar. El problema muchas veces es lo que el paciente espera de la lente de contacto. Una anamnesis completa en el que tengamos... pues toda la historia del paciente, de si toma algún medicamento, si no toma medicamentos, para qué quiere las lentillas, o sea, todas esas cosas para mí son muy importantes. Si ha llevado lentillas previamente, qué tipo, si es posible que te acerque la cajita, ¿no? Pero bueno, hay que preguntarlo todo. Por otro lado, mira, hoy les he hecho a mis compis de la óptica una formación sobre biomicroscopía, porque es muy importante que sepamos utilizar este aparato. Este aparato para mí es la base de la contactología, junto al topógrafo. Pero para mí sin lámpara de hendidura no existe la contactología. Y es muy importante que lo sepamos utilizar bien, porque no solamente poner luz difusa y ya está. ¿Vale? Esta diapo me gusta porque es un caso que, bueno, aquí podemos ver la misma condición con diferentes iluminaciones. Y si os fijáis, a la izquierda luz difusa, en el centro retroiluminación, a la derecha dispersión escleral. Pues si dominamos la técnica, seremos capaces de entender mucho más las cosas. Eh, de hecho, cuando me propusiste lo de los casos complejos, yo me puse a dar vueltas y pensaba, ¿y qué caso complejo le pongo? Porque todos son complejos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, por ejemplo, hoy ha venido un señor que lleva en el ojo derecho una lente cosmética y en el ojo izquierdo lleva adaptada una lente multifocal, una córnea enorme. También lo puede haber puesto ese caso y lleva una lente de fabricación personalizada. Ya advierto de antemano que si nombro alguna casa comercial, desafortunadamente no me paga ninguna. Si alguna está dispuesta a hacerlo, yo estoy encantado. Pero de momento no es el caso. Lo digo porque este Todo hombre... llegará, todo llegará. No, que va, que va.
No sé si quiero tampoco, pero bueno. No, no, no. Así como Total, estás muy bien, Vicente. yo soy feliz. La lente que lleva es una lente Safir de Marquenovi de diámetro 15-50, ¿vale? Es enorme. La Buena lente lente. puesta en ese ojo, tú la ves y dices, a lo mejor hasta es pequeña, y es multifocal. La agudeza visual que alcanza ese paciente es 0,25 en lejos, 0,4 en cerca y es feliz. ¿Eh? Y hoy ha venido a la visita y me decía, hoy veo un poco borroso del ojo, no sé si es por mi ojo o por la lentilla, pero yo creo que es por mi ojo porque cuando me la quito lo sigo viendo un poquito borroso. Y le echo con dispersión escleral y este hombre tiene una cirugía con una especie de vendaje en la córnea que le pasa por delante de la pupila. Y hoy, es verdad que yo lo he visitado muchas veces, y hoy curiosamente, pues no era su día, estaba con la córnea un poquito más opaca y con la dispersión escleral se ve perfectamente, se veía la banda, ¿eh? O sea que hay que saber utilizar los, las técnicas, ¿no? Eso es muy Pues, importante. Sí, sí, perdón. no, no, sigue, sigue. No, que además todo esto que tú estás diciendo viene que ni al pelo, porque este fin de semana que acaba de pasar hemos tenido el presencial, ¿no? Ese Lo primer he visto, lo he presencial visto. donde nos conocemos un poco los compañeros, donde tenemos prácticas con la parte de lámpara hendidura. Y una de las cosas que siempre me llama la atención cuando empezamos así cualquier curso es que tú empiezas a preguntar, como es de contactología, ¿no? Un poco, pues, ¿qué hay contactología hacen? Y tú te dices, nada, lente de contacto blanda, las sencillas, las básicas. Claro, y ahí como que saltan un poco las alarmas porque dices tú, bueno, sencilla y básica, ¿hasta qué Sencillas. punto? Ujú. ¿Sabes? Y intentamos poner mucho en valor y practicamos mucho. Evidentemente, todos los instrumentos son necesarios, pero es que esa lámpara de hendidura es imprescindible para ser un buen Sí, contactólogo. pero es sorprendente, y a mí me pasa, que mucha gente que tú piensas que puede dominarla y tal, que trabaja, no tiene, o sea, no sabe usarla correctamente. Se asoman, Mm, miran, sí, pero miro, ¿vale? Y para mí es que es muy importante porque da explicación a muchas cosas. mm, Mira, por ejemplo, una reflexión especular, no todo el mundo la sabe hacer, o para ver un endotelio. O, por ejemplo, aquí veis, por ejemplo, en una evaluación de la película lagrimal, de la capa lipídica de la película lagrimal, que, oye, es muy fácil. No tenemos un interferómetro en nuestras clínicas, o si lo tenéis, pues enhorabuena, pero tampoco hace falta. Y con una buena observación de lámpara, o, por ejemplo, ahí veis esas estrías de un queratocono, que si os fijáis también a la izquierda, también tenemos una reflexión especular de la propia lágrima. O, por mm. ejemplo, con una retroiluminación correcta, se puede ver pues cómo en el caso de la derecha tenemos una zona opaca que está afectando a la visión. Y eso normalmente la gente no es consciente. Y tú le enseñas estas imágenes y puede entender muchas cosas. O sea que también eso puede ayudar muchísimo. Ni que Sí, sí, decir totalmente. tiene, ni que decir tiene de la fluoresceína, ¿vale? O sea, la fluoresceína, todos la conocemos como estas tiritas que hay aquí, ¿no? Está la formulación química también es muy bonita. Estoy lleno de benceno y cosas de esas raras que a mí no me gustaba nada. La química orgánica yo la odiaba a muerte. Eh, pero claro, nosotros echamos fluoresceína, que es naranja, y le estimulamos con una luz azul. ¿Vale? La luz azul lo que hace es que la fluoresceína se convierta en verde, resplandeciente, ¿vale? Pero claro, si nosotros miramos directamente con la lámpara tal cual, lo vemos bien. Vamos a poner un filtro amarillo. El filtro amarillo me va a quitar el azul, ahora que está tan de moda. Eso de los filtros amarillos para quitar luz azul. Pues bueno, pues no hace falta llevarlos en las gafas como los deportistas, pero lo puedes poner en tu lámpara para que solamente se vea el verde, que es lo que le interesa de la fluoresceína, amigo mío. Porque es que nos puede ayudar a entender ciertas cosas. A ver, esto, que es miserable, y si lo analizas bien, derivas a urgencias, porque era una herida que el paciente necesitaba ir a urgencias para evitar males mayores. Eh, no se quejaba mucho, pero eso es para ir a urgencias. Así es que si no hacemos fluoresceína, se nos pueden escapar ciertas cosas que luego pueden complicarnos la vida. ¿Vale? O como esto es del otro día. Esta no es blanda. Esto es una lente adaptada de keratocono. Ahí la tenéis a la derecha. Mira cómo está adaptada. Pues fatal. Claro, le genera al pobre paciente unas tinciones en la zona central porque la lente es plana. Mira, eso, el vídeo de aquí es con la lente puesta, ¿eh? Eso no es el IRI, Madre ¿eh? mía. Si os fijáis. Y viene para readaptar. O sea,
¿Qué quiero decir? Que tenemos que saber de dónde venimos. Imaginaros que no teñimos antes, quitamos su lentilla, ponemos otra nueva y le aparece esto. Pues ya sospechas de, bueno, o dudas de ti mismo, de esto es mío o lo traía ya de serie, ¿no? Eh, y Eso ta- es fundamental, eso que comentas, ¿eh? Es decir, es muy Mm, importante, además de la adaptación de la lentilla y el seguimiento, hacer una buena evaluación previa, porque si no tienes esos valores y esos registros, ya llega un momento que ya no sabes si eso venía de serie mm. o se lo has provocado tú. Exacto. O bueno, evertir el párpado. Hay que saber evertir el párpado. El otro día en AEXO había gente que le sorprendía que una persona que estaba haciendo un caso clínico en vivo fuera capaz de hacer una eversión de párpado con una mano. ¿Vale? Pues yo lo hago así también. Hago así, flup, y ya está. O sea, ay, ¿sabe hacerlo con una mano? Pues porque ha practicado. Yo, de hecho, el ojo derecho lo hago con mi mano izquierda y el ojo izquierdo lo hago con mi mano derecha. O sea, lo hago con las dos. Depende del ojo que sea. Y eso hay Eso que es casi un practicarlo. eso es casi un superpoder, ¿no? Bueno, no, es práctica. Al final es una cuestión de práctica. Y te pueden encontrar cosas de estas, sí. O sea, sorpresitas que no esperas, ¿vale? Hay, pues, depósitos cálcicos y, bueno, muchas cosas que luego pueden afectar a la adaptación de la lente. Pero claro, todo esto no sería lo mismo si no vamos con mi amigo el topógrafo, al que tanto quiero y amo. Yo soy muy fan de los topógrafos, en concreto soy muy fan del Medmon, tampoco me pagan. Eh, pero cualquier topógrafo puede servir, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una casa muy bonita, de diseño y la construyo sin saber cómo es el terreno. Pues cuando la dejo caer en el terreno, esta casa es chula, ¿no? El fallo no es la casa, es como se ha planificado esa construcción de la casa. No sabemos cómo es la córnea, no hemos analizado su morfología. Vamos a adaptar una lente ahí encima. ¿Cómo vamos a hacerlo bien si no sabemos cómo es la córnea? Y lo ideal sería conocer la superficie escleral. Hay topógrafos córnea-esclerales en el mercado que están a precios asequibles y que nos pueden ayudar también a adaptar otro tipo de lentes como las lentes esclerales. Por ejemplo, Eaglet Eye tiene un topógrafo corneoescleral. Ahora mismo vas a sacar otro topógrafo corneoescleral. Tenemos Pentacam, que eso lo que pasa es que se escapa de nuestras vidas, el Pentacam. De Pero, posibilidades. pero hay cosas, hay opciones y maneras. Y si no, pues con cualquier topógrafo corneal tenemos una base para empezar a construir nuestra casa y que sea bonita y que no se nos rueden las cosas para acá. ¿No? Claro, la topografía nos da muchos datos y bueno, hay que saber interpretarla, muy importante conocer las escalas. Si yo os pongo esta topografía aquí y con una escala normalizada, pues os va a parecer una topografía súper normal. Si pusiera una escala que no fuera normalizada, ya no sería tan normal porque si os fijáis aquí, amigos, tenemos unos radios corneales de 734 por 705. O sea, estamos hablando de una córnea extremadamente plana, ¿no? O sea, perdón, extremadamente curva, perdón, quería decir, Efectivamente. extremadamente curva. De hecho, cuando miréis la altura sagital, se nos va a casi 5.000 micras, a los 15 milímetros, 4.000, 5.000. Eso es una barbaridad. Si tú no haces una topografía y no te paras a pensar, bueno, ya si hicieras una queratometría ya iríamos bien, porque ya te sorprendería. Pero si no hacemos una topografía, te pierdes otras cosas. Mira, te estás perdiendo también una cosa interesante, que es que esta persona, pues fíjate, con una lente de contacto blanda normal, pues puede ir más o menos bien en el sentido del diámetro, porque el diámetro que yo adaptaría, a lo mejor, teniendo un iris visible de 11,14, 11,40, perdón, pues puede ser 14. Pero es que luego aquí hay unos valores que son muy curiosos. El RMS de las aberraciones de alto orden y las de bajo orden, que este valor de aquí, el RMS de las aberraciones de alto orden, a mí me da mucha información. ¿Por qué? Si este valor pasa por encima de uno, esa persona, la agudeza visual que va a tener, va a ser 100% o no, quizá no llegue, y si llega va a llegar en malas condiciones. Es como el Seat Panda a 140, va a 140, pero no es lo mismo que un Mercedes a 140. Entonces, todo esto te da una pintura, un cuadro, que te va a ayudar a determinar qué vas a hacer con este paciente, ¿vale? Eh, Estos son topografías sobre lentes de contacto, ¿vale? Estos son topografías sobre lentes de contacto multifocales. ¿Hay alguna igual? No. Entonces, tú no puedes adaptar la misma lente a todos.
eh, ni una lente al azar a cada paciente porque te cae mejor el comercial. O sea, ojo, hay que analizar qué morfologías tienen y ya que los laboratorios no nos dan esa información de forma directa, pues nosotros vamos a hacerlo con nuestro topógrafo. Eso nos va a ayudar a ciertas cosas. Esto es un caso real. Me sabe mal porque ay, no le he quitado el nombre. Or, La Bueno, ley de protección de datos, no pasa nada. bueno. Miramos para otro sitio, Sí, Vicente. hostia, es que le he puesto a última hora y no le he puesto esto. Bueno, da igual. El No caso te es, preocupes. luego si se puede editar, lo editamos. Esto es una topografía, esto es una chica que viene a la óptica adaptada con lente de contacto multifocal. Y bueno, viene, no se queja mucho, es buena gente y de golpe y porrazo se me ocurre hacer la topografía encima de la lente como hago con todas las multifocales. Y esta persona necesitaba un -0,75 solamente de corrección. ¿Vale? Pues resulta que, si os fijáis en el manchurrón este de aquí, era -2,75. Ya. Entonces yo fui a preguntar a ver si me había equivocado al pedirla o había venido mal. La muchacha tenía el blister en casa, me hizo una foto y no, era -0,75. ¿Qué hice yo? Volver a pedir otra igual. Y era esta de la derecha. El diferencial es casi 2 dioptrías. O sea, pueden haber errores de fabricación en una lente. Si tú no haces una topografía sobre la lente, no sabes qué está pasando, te puedes volver loco haciendo cambios, ¿vale? O como por ejemplo en este caso, esto es un caso de una compañera mía que viene y me dice, Vicente, ha venido este paciente, le he hecho topografía sobre la lente. Bien. Conseguido, ¿no? Muy bien, muy bien. Y tú me explicaste, Vicente, porque yo lo explico todo, que las lentes centro lejos, perdón, son azules en el centro y en la periferia. Y yo dije, claro que sí, eso es así. Digo, pero es que esto tiene muy, muy raro. ¿Estás segura de que el paciente no le va a la lentilla al revés? No, no, su agudeza visual no era mala. Mirad el diferencial de la lente, o sea, con lente y sin lente. Esto es una ortoca inversa, toda regla. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego cuando vino con la lente puesta del derecho, que pedimos una nueva, pues ya la cosa era diferente. Ya tenemos un perfil de lente que en el centro es para ver de lejos y en la periferia para ver de cerca. Con lo cual, estas cosas son importantes. Todas estas pruebas previas, todo este análisis previo, nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Esto es otro caso del otro día. Viene un paciente, ¿vale? Le hago una topografía sobre la lente y estas son topografías, ¿os parecen iguales o no? A ver, Esto, salen cortadas esto las topos, no sé si es y así. esto. Es así. O Ah, sea, vale, este vale, paciente vale. lleva una lente de control de miopía blanda, ¿vale? Se puede intuir aquí un poco el diseño. Pero es que lo que me interesa a mí en este caso no es eso, es que no veía bien. Entonces yo le hago una topografía sobre la lente. Había mirado con la lámpara de hendidura previamente. Y cuando me asomo con la topografía, digo, ¿pero qué está pasando aquí? No había manera de hacerle una topografía en condiciones. ¿Qué hice? Gotita de lágrima artificial, dejo 2 minutos y hago esta topografía. Tenemos una topografía centrada, con un anillo centrado, todo perfecto, y la huesa visual pasa a ser 1,1. O sea, el problema no era la graduación, no era la graduación de la lente, era un problema de que si no está bien humectada la superficie, pues te puedes volver loco también intentando mejorar la huella visual del paciente. Y también de rebote, el hacer la topografía nos ayuda a centrar, a saber si la lente está centrada o no, y también saber si estamos induciendo a lo mejor o estamos poniendo una refracción excesiva en lentes de control de miopía que se descentran. Porque claro, si la lente de control de miopía se descentra, pues a lo mejor la zona del desenfoque que pide más miopía se nos pone delante de la pupila. O sea que también es muy importante hacer eso. Yo a veces también utilizo el retinoscopio. Eso se me quedó grabado de ti, ¿eh? Lo de la imagen de retinoscopio. Es que mola mucho y es muy rápida. Y todos, ¿verdad que tenemos este retinoscopio y lo usamos? Pues porque eso también es otra. Hay mucha gente que no usa el retinoscopio. En airador no. Pues el retinoscopio va súper bien. ¿Tú lo has probado con lentes de control de miopía? Yo sí, ¿eh? Desde que te vi, Ujú. además que se ve muy bien la zona, es decir, la Muy zona, el ágil. área, sí, sí, Ujú. es una manera súper rápida.
Sí, sí, además que puedes evaluar el movimiento muy rápidamente. Entonces, Mm, eso ayuda mucho a también no cometer errores. O sea, que así. Vamos a lo siguiente. Epa, Joder, espera, que no quieren arrancar los vídeos. No quieren arrancar los vídeos, pues no hay vídeos. Hala. nada, Eh, bueno. bueno, la mimeografía, ¿vale? Pues oye, hay que intentar hacer mimeografías como se pueda. Es que yo no tengo mi mimeógrafo de estos, el Maya que es muy caro, pues bueno, yo me he hecho la Box. Patentada por ti, ¿no? No está patentada, la tengo por aquí, ¿ves? Esto es una Amiibo Box, ¿vale? Que no deja de ser ni más ni menos que, un emisor de infrarrojos, ¿vale? Y si tu camarita resulta que es sensible al infrarrojo, pues ya tienes un videomógrafo, ¿vale? Vicente, es que yo no tengo de eso. ¿Has probado a vertir un párpado delante de tu autorrefractómetro? ¿A qué Muchos no? autorrefractómetros tienen sal, Pruébalo. es Pruébalo. verdad, es cierto. O sea que al final podemos buscar excusas, pero lo que tenemos que buscar son soluciones. Otra cosa que me gusta mucho, esto. Esto es una herramienta que para los contratología es fantástica. Yo entro en mi gabinete y lo primero que pongo cuando abro el navegador de la lámpara es al lado la página de msn.com con el tiempo y las capas de polen y humedad. Y ahí lo tengo. Y entonces ahí vemos el viento, ¿ves? Ahí teníamos ese día viento de poniente, venía del interior. Eh, a pesar de todo, no teníamos mucha sequedad. A ver, pasa ahí. Mira, bueno, 45 estamos en el límite, rondando un poco. Pero quiere decir que esto también ayuda a entender. Este es el mapa de polen. Hubo una época en la que nada más que tenemos en Tarragona y Barcelona 2 puntitos de polen hace un mes. Ahora no, ahora Murcia está exportando polen a la Cerdeña. Si miráis el mapa este, veréis que el polen de Murcia está yendo a Cerdaña. O sea, está llegando a hacer daño. Entonces, esto puede ayudar y a prever también que cuando te viene tu paciente y empiezas a ver signos y síntomas, puedes saber por dónde van los tiros. La semana pasada es que me molestaron mucho las lentillas. Pues mira, sí, justo la semana pasada tuvimos una humedad del 27% en Reus, por ejemplo. O sea, esto es una herramienta muy interesante. Yo os animo a usarla. Primera Tú- vez que veo esta herramienta, Vicente. Pues es muy interesante. No, no, A mí me me, encanta. me, me llama mucho la atención. Bueno, por supuesto, esto parece de perogrullo, pero no podemos empezar a dar una lentilla si no tenemos una refracción actualizada, ¿vale? Eso de coger la gafa y ponerla en el fronto y empezar a dar una lentilla es un error, ¿vale? Hay que hacer visión binocular, tenemos que valorar, por ejemplo, en el caso de una adaptación de multifocales, pues cuál es el máximo positivo. Sé que todo esto que estoy diciendo os puede parecer, pues eso, lo básico, pero es que al final es la clave, ¿vale? Y luego, una de las cosas más importantes de todas hacer autocrítica, pero autocrítica seria, ¿vale? O sea, no puedes echarle la culpa a lo que pasa a tu alrededor, a todo lo que pasa a tu alrededor y no a ti, ¿vale? O sea, esta diapositiva para mí es muy importante. Tenemos que hacer autocrítica. O sea, no podemos pensar que las cosas son difíciles si nosotros no nos preocupamos de hacerlas fáciles o de por qué se nos complica. Y esto es muy importante. La mayoría de la gente que está haciendo este curso ya ha superado esta fase, porque cuando una persona empieza a hacer un curso de contactología es porque ha hecho autocrítica y ha pensado que quiere mejorar y busca la manera de cómo solucionarlo y buscar respuestas a sus problemas, a sus complicaciones fuera de lo que está pasando alrededor, ¿vale? No puede ser que, o sea, la noticia, el chiste aquel de la noticia, ¿no? Que dice aquel que dice, un conductor suicida va por la autopista y dice, joder, que anda que uno, si son un montón, si son lo menos 100. Claro, no, el conductor suicida puede ser tú, o sea, hay que Puede hacer ser tú. autocrítica, o sea, No, pero ¿vale? esa autocrítica pasa muchas veces, sobre todo cuando se adapta algún tipo de lente de Ujú. contacto, ¿no? Es un poco el ambiente que tenemos ahora mismo. Eh, lo típico de lente de contacto multifocales. Esas no funcionan. A ver, no es que no funcionen, a lo mejor es que tú no las estás enfocando de la manera adecuada o no conoces el diseño de la manera correcta. O lente de Exacto. contacto esclerales, esas no, porque no consigo ninguna, eso es porque no funciona. No, no, tendrás que saber por qué no te funciona. Entonces, ese Dice, concepto de autocrítica es la manera en la que
en realidad al final cualquier profesional crece y aprende, ¿no? Siempre tenemos que estar abiertos a ese aprendizaje. Y como Sí, bien has sí. dicho, hoy aquí, pues lo que estamos intentando, por supuesto, es justo eso, ¿no? Intentar hacer esa especie de autocrítica y ese aprendizaje. Dentro de esa autocrítica, yo también hago cosas mal que luego digo, pero ¿cómo he hecho esto? Por Dios, Vicente, ¿vale? O sea que tampoco penséis que aquí hacemos las cosas todos bien, que hacemos... No, no, o sea, hay veces que dices, pero ¿cómo se me ha podido pasar esto? ¿No? O sea, vas con la prisa, lo que no sé cuántos, pero vamos, intento que no. Y si algún día me ocurre alguna cosa así, pues las leches me las pego en la cabeza yo. O sea que eso es muy importante, la autocrítica. Nunca pensar que se sabe todo, porque si no, ese es el primer día de que dejas de saber cosas, ¿sabes? Totalmente. Entonces, vamos a ver algunos casos. Luego me diréis si son complejos o no. Yo luego os daré mi opinión. El típico caso, no acabo de ir bien con mis lentillas, he probado muchas, pero no me aciertan. Y esa frase de no me aciertan a mí me recuerda a esto. ¿Te acuerdas al juego de la Nintendo de los patos? Sí, Eh, sí. bueno, pues acertar es eso, es hacer con la pistola así, ¡pam! Y darle al pato. Eso es acertar, ¿vale? Pero yo considero que la actuación de lentillas no va por ahí. O sea, no me aciertan, algo pasa. Vamos a rascar un poquito. Es una mujer tiene 42 años, no llega a ser presbítera todavía. Lleva una lente que teóricamente muy buena, porque le han dicho el comercial que la Total 30 es muy buena, súper cómoda y tal. Y es cierto, es una lente muy buena. Tampoco me paga Alcon. Eh, pero resulta que la de lente del ojo izquierdo no le va bien. Y ha probado muchas, ha probado en varios sitios, ha estado tomando antidepresivos también, porque le pregunté para ver si podía tomar algún medicamento que le afectase también a la lágrima, etcétera. Pero ahora no está tomando nada y bueno. Entonces, la Total 30 es una lente bueno, pues tiene un radio único. La altura sagital de esta, creo que la sé ahora. No, no está publicada todavía, pero creo que la sé. No me la Eso es preguntas porque ahora no primicia. la sé. O sea, no la sé de memoria, Cachis. pero, pero creo que la sé. Y una de las cosas curiosas es, fijaros en que tiene, a ver dónde está por aquí, un coeficiente de fricción bastante bajito, ¿vale? De 0,004, 0,004, o sea, ¿vale? Coeficiente de fricción bajito. Bien, mi bibliografía. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál decía que le molestaba más? ¿El lente? La del izquierdo. Mirad la glándula de Izquierda. mibomio del derecho y la del izquierdo. ¿No? Entonces, ahí ya le puedes, con estos datos o con esta evidencia, tú ya le puedes ir argumentando al paciente de por qué no, los dos ojos no son especialmente iguales, porque no tiene por qué serlo. A lo mejor es normal que le pueda molestar por la película lagrimal o por otras razones, pero aquí ya le estás argumentando que no tienen por qué ser iguales. Porque yo me he encontrado muchos casos, incluso en ortoca, que un ojo muy bien y el otro súper seco, o seco y no hay manera, y tinciones, pero bueno. Eso es otro webinar. Le hago todas las pruebas, le tiño, le miro, ¿vale? Con lámpara de hendidura, nada así fuera de lo común. Aquí ya venía con sus lentillas y son las que llevaba, tampoco estaban especialmente mal, ¿vale? Y le hago una topografía, ¿vale? Aquí tenemos ya algún dato importante. Si hay alguien por ahí, ¿alguien puede decirme qué dato de la topografía le choca en de esta topografía para la adaptación de la lente? Venga, chicos, lanzaros. A ver, yo no sé si veo el chat, pero a ver. Sí, veo el chat por aquí abajo. Digo, si no te lo digo Buenas yo. noches, tengo aquí a Lorea. Buenas noches. Sí, por ahí tenemos a Lorea. A ver, a ver. Se han ido a dormir. No puede ser, Están cenando, no, están no cenando. me lo creo. Chicos, deja la cuchara. Están cenando. Se puede escribir con la boca llena, no hay Sí, problema. sí, también. No vamos a hacer hablar, ¿eh? No vamos a hacer hablar. Bueno, a ver, Hay, pues nada, hay algo que llama, hay algo que llama un poco la atención, ¿no? bueno, yo creo que sí. ¿Tú ves algo? Ah, espera, A ver, ya van sí, hablando. ahí estamos, ahí estamos. Pues mira, como eres la primera, ahí la has dado, ¿vale? Muy bien, Esta Gemma. chica tiene un diámetro de iris visible, pues bastante... no, la diferencia de pupila, como dice Sara, bueno, yo no me fío mucho de los valores de pupila que mide un topógrafo, porque son instantáneos y depende de muchos factores, ¿vale?
el diámetro divisible es el que es. Y si os fijáis, tiene un diámetro divisible bastante grandecito. Y claro, la lente, si tú le sumas más o menos 2,5 mm, que es lo que la evidencia sugiere en la literatura, pues te tienes que ir a una lente mínimo de 15. O sea, entonces, claro, si estás llevando una lente de 14, pues evidentemente no es cómoda, porque todo el apoyo en la zona limbal no es cómodo, ¿vale? Si os fijáis, la altura sagital a 15 milímetros no es especialmente alta. Si habéis visto mi webinar, sabréis que una altura sagital de unos 3.700, 3.200 micras es una altura sagital estándar, o sea que tampoco... y bueno, pues básicamente lo que yo os ponía aquí era por el tema del diámetro divisible, ¿vale? Y tenemos aquí pues una refracción pues que tampoco es nada del otro jueves, ¿no? Entonces, Mm. bueno, cojo y calculo la altura sagital para adaptar una lente, ¿vale? Y bueno, pues al final voy a adaptarle una lente hidrogel tradicional, que no es tradicional porque las nuevas generaciones de hidrogeles son muy buenas para evitar los problemas que podíamos tener por la capa lipídica, que se pudiera ensuciar mucho la lente. Y además, pues bueno, porque el coeficiente de fricción de la Yonto 59 se parecía a la de la Total 30, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo, no sé si se ve en grande, espera, aquí en grande no se ve, lo tengo por aquí, el coeficiente de fricción es 0,05, ¿vale? Se parece mucho a la de la Total 30. Si no, tenéis en este estudio, por ejemplo, los coeficientes de fricción de otras lentes, ¿vale? Más que nada por poner algo similar, pero a medida, vamos a decirlo así. Bueno, esta chica viene de fuera, de bastante lejos, entonces hace la primera visita. Yo sé que le evalué la lente, una vez vino a recogerla, la evalué para ver cómo quedaba, pero le dije que viniese pues con la lente puesta más tiempo. La chica viene después de llevar la lente 10 horas, o sea, digo, ponte el primer día y la tía se me la pone 10 horas. Genial. Sin miedo, muy Sin miedo bien. a nada. Y bueno, dice que son más cómodas que las que llevaba, que nota un poquito el ojo izquierdo y ya está, que la comodidad de la visión la califica como buena, pero no está cómoda al 100%. Bueno, aquí podríamos haber dicho, pues son lo que hay, pues esto está bien. Bueno, no pasa nada. Miramos cómo quedan las lentes. ¿Vale? Y como diría aquel, ni tan mal, ¿no? La lente del ojo izquierdo queda en pelín girada, 10 grados, yo la muevo para ver qué pasa, ¿vale? Y la lente aquella pues me sigue llegando a los 10 grados para allá, ¿vale? Y bueno, no está mal, pero fíjate cómo se mueve esta de aquí, la izquierda, ¿vale? Para arriba. Entonces aquí me planteo hacer una serie de cambios. Y el cambio bueno, la huella visual, por ejemplo, es bastante buena. O sea, que ya os digo, caso cerrado aquí. Va cómoda, no es 100% bueno, mejor que la que lleva, pues hasta aquí hemos llegado. Pues no, vamos a hacer la lente del ojo derecho más grande y la del izquierdo voy a hacer que la altura sagital sea mayor para que quede más cerrada. Y cambio el eje para compensar el giro, ¿vale? Y pido estas lentes 15-50 y 15, 860, 830. Viene diciendo ahora que la lente del ojo izquierdo es más cómoda, que ha usado unas 12 horas al día las anteriores, o sea que no iba tan mal. O sea, ha venido con las anteriores a la clínica, o sea, a la óptica, se las ha quitado y se ha puesto la nueva y se ha ido una horita, ¿vale? Y la comodidad de visión la clasifica como buena, ¿vale? Bueno, miramos las huellas visuales, y son huellas visuales buenas, ¿vale? Fijaros cómo quedan las lentes. La derecha que la hemos subido de diámetro no es grande, ¿eh? ¿A que no? No se ve grande, para nada. Y la izquierda, ves que ya no se nos sube tanto para arriba. Mm. Ya tenemos una lente un poquito más ajustada. También se gira a los 10 grados. Bien, lo hemos conseguido. ¿Vale? Medir los 10 grados. Ponemos la lámpara con una franja fija. La ponemos justo delante de nosotros. Brazo de iluminación, brazo de observación en el mismo plano, justo delante de nosotros. Y con el no-news que tiene para girar la rendija, la giramos un poquito y luego miramos qué pone. Ya sabemos cuánto gira. ¿Vale? Parece obvio, pero bueno. No, no, Tercera pero visita. es un tip que muchos no sabemos. Ujú. Eso está muy Tercera bien. visita. 30 días de uso, 12 horas al día, viene con 10 horas y dice que son las mejores lentes que ha usado. O sea que al final, y miramos aquí, y la chica va encantada con sus lentillas y las sigue llevando. Pero para que veáis.
cómo prestando atención a detalles conseguimos una buena adaptación. ¿Vale? Ahí sigue girada, igualmente los 10 grados. ¿Vale? Sí. Creo que... Eh, la voz Habla, habla, habla. visual, muy buena también. Entonces, la pregunta es que yo te voy a hacer esa pregunta. ¿Esto es un caso complejo? Pues es una muy buena pregunta, porque ¿sabes qué pasa? Que lo hablábamos este fin de semana justamente, que yo creo que la inmensa mayoría de compañeros se hubieran quedado en ese cambio que tú has hecho. En ese cambio de, oye, la paciente ve bien, va más o menos contenta, yo creo que ya aquí hemos terminado. Pero Ujú. luego el problema no es la adaptación en el momento en el que tú la terminas, que normalmente los Ujú. pacientes ahí suelen estar contentos. El problema es que Correcto. luego van pasando el tiempo y esas malas adaptaciones nos empiezan a dar calentamientos de cabeza. Bueno, ahí es, por ejemplo, en la Complutense, te iba a decir, en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, existe un proyecto que se llama Abandono Cero y está pensado en todas estas cosas, en las últimas jornadas de contactología que hubo, que se hacen cada año para los estudiantes y bueno, para la gente que se quiera conectar online, que son gratuitas. eh, s- pues claro, se habla de eso, qué tenemos que hacer para que el abandono sea cero, porque los materiales, todo está en un nivel, vamos, que no podíamos soñar hace años. Y seguimos teniendo abandono por incomodidad. Entonces, hay muchos factores. Pero bueno, por lo menos de nuestra parte, y yo creo que en España no somos adaptadores malos, o sea, al contrario, cuando vas por ahí por Europa y tal, el nivel de la contactología en España es muy bueno pero en general, o sea, que vosotros sois buenos los que me estáis escuchando. Simplemente hay que poner atención porque los medios los tenéis. Pues para mí, si no es un caso complejo, ¿por qué ha tenido que probar tantas lentillas? ¿Por qué han tenido que acertarle y no lo han acertado? Pues porque por eso, porque estamos tirando al pato. Claro. Además, aquí lo dice muy bien María Teresa, es que lo complejo en realidad es pensar qué es lo que tengo que hacer cuando las cosas no van bien. O por lo Mm, menos vamos a decir que no van como tú quieres. Entonces, exacto. el saber qué Eh, hacer en esas situaciones marca mucho la diferencia. Sí, ojo, a mí también se me complican adaptaciones, ¿eh? Que no las hago todas a la primera, ¿eh? O sea, que quede claro. Y eso también es una cosa que hay que tener clara, que luego a lo mejor en determinados cursos y determinados foros da la sensación de que si no haces las cosas, o sea, a la primera es que eres un patata, ¿no? O sea, hay casos que se me complican, ¿eh? Y a ti también y a todo el mundo, pero A si todos. prestamos atención a los detalles, las cosas mejoran, ¿vale? Vamos a ver esto. Este es un caso es otro caso. Aquí he puesto una cosa un poco más curiosa, ¿no? Pero bueno, también al final veréis que tampoco es complejo. Es una cirugía post-LASIK, ¿vale? Este hombre viene a la óptica a hacerse una gafa nueva porque le ha subido la miopía, tiene, no sé cuántos años tiene ahora mismo, no sé si lo he puesto después, pero puede tener 50 y pico años. Y lo operaron hace tiempo. Voy a mirar si lo tengo puesto aquí en el... Porque ¿vale? Sí. Bueno, le operaron de miopía hace años, ¿vale? Y le sigue aumentando la miopía, pero es que es una barbaridad. Se hizo unas gafas y a los 2 meses viene con una dioptría más, ¿vale? No estoy hablando de control de miopía, ¿eh? Ojo, no nos equivoquemos. Aquí la cosa fue que yo le dije al hombre, hombre, además la graduación eran estas, de este tipo, ¿vale? Si quiere cambiarse los cristales cada mes, adelante. Pero vamos, tiene que tener buena pasta, porque cambiar cristales cada mes con un cambio de graduación de este tipo, ¿vale? Podemos pensar en una catarata también que está apareciendo. Cierto que hay una catarata, pero tuvo una subida muy, muy grande de golpe. Y una compañera mía le dijo, ¿y por qué no te visita Vicente y te pones unas lentillas? Importante también ser conscientes de que en el punto de venta o cuando estamos en la parte comercial de la óptica, eh, tenemos soluciones que hay que ofrecer, ¿vale? Esta persona estaba un poco desesperada y mira, acabó con una lente de contacto. Entonces yo, como me va la marcha, pues digo, pues va por todas, ¿no? Bueno, le miro todo, la revisión con la lámpara hendidura, ¿vale? Difusa, secciones, todo ahí. Ahí se ve una pequeña opacidad en el flap, ¿vale? Todo ahí bien mirado. Y al final no me extiendo en ciertas cosas porque no hace falta. Y esta es la topografía inicial que me encuentro, ¿no? Pues una topografía típica de un post-LASIK, ¿no? Aparentemente.
Espera, pongo aquí, aparentemente, pues claro, bueno, espera, voy a ponerlo aquí, no lo he puesto en zoom. A pesar de haberse operado de miopía, 2 y 3 dioptrías, como os he puesto antes, no tiene tampoco unos radios corneales especialmente planos, ¿no? Si fijáis, no es tampoco el típico 820, 830 que nos viene a veces, ¿no? O sea, es unos radios bastante normalillos, vamos a decirlo así, hasta incluso eso, ¿vale? Y entonces, pues vamos a calcular una lente. Eh, yo ahora os enseño esto, pero no lo hagáis así como lo hago yo. Yo tengo mi manera de calcular las lentes post-LASIK y depende de cómo lo hago de una manera o de otra, ¿vale? Os voy a explicar esta, ¿vale? En este caso tenemos un K-plano en el ojo derecho de casi 8 milímetros, 7,99 por 7,81, ¿no? Resulta que este hombre le operaron de miopía de unas 2 dioptrías, dice, ¿vale? Pues yo digo, bueno, pues 2 dioptrías, pues mira, ¿sabes qué? Que voy a hacer yo el cálculo teniendo en cuenta que la córnea es como 0,30 milímetros más cerrada que antes. O sea, no el total. Yo voy a calcular la lente con el radio base previo a la cirugía, pero no todo. ¿Vale? Vale. Y si os fijáis, pongo aquí 7,69, 7,51. Para hacer el cálculo de las excentricidades las mantengo. ¿Vale? Y en el otro ojo, pues hago algo parecido, pero con 0,30. ¿No? ¿Lo veis? O sea, Sí, no sí. todo. Esto no lo hago siempre así porque cuando son miopías más altas, no hago esto. O sea, a lo mejor pongo la mitad, ¿vale? Por ejemplo, una persona que se ha operado de 5, pues a lo mejor le calculo la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, en cierta manera, los topógrafos nos engañan también un poquito. O sea, los radios de curvatura que te dan no es exactamente una forma de morfología, es un mapa de curvatura, ¿no? Y la córnea sí que es verdad que está más planita en el centro, pero luego es que tenemos en el lado una cosa así que nos está distorsionando todos los valores de centricidad, etcétera. Entonces, yo lo hago así. En otras ocasiones, cuando son excentricidades aún más raras que estas, que ya son raras, lo calculo de otra manera, con el ojo ideal del topógrafo. El topógrafo Melnon tiene una opción que se llama ojo ideal, que lo que te hace es regularizar la superficie. Pero aún así, bueno, lo hice de esta manera y veo que me puedo encajar una Biofinity multifocal. O para adelante. Vamos a pedirle una Biofinity multifocal y pido una Biofinity multifocal eh, o de -9, ojo derecho, -6,50. Diseño. Centro lejos. A mí me gusta mucho empezar con diseño centro lejos, siempre y cuando el diámetro de la pupila sea apropiado. ¿Vale? Me encanta. De hecho, creo que tiene muy buen resultado. Y bueno, aquí pone 8,30, pero es mentira, es 8,60, ¿eh? Eso está mal. Y bueno, le pongo pues la lente y resulta que, mira, pues binocularmente veo un 0,9 de lejos y de cerca un 0,67. Ni tan mal, ¿no? Vamos a ver cómo queda la lente. Eso lo dicen mis hijos, lo de ni tan mal. ¿Eh? Si tenéis hijos adolescentes, tú no. A ti aún te queda. Yo estoy con biberones, yo estoy con biberones. Ya, Me ya, ya. tocará. Bueno, total, que la lente la ponemos, pues bueno, no, ni tan mal, ¿vale? No se va demasiado, ¿vale? Bueno, una lente para un y multifocal, pues vamos a ver qué pasa aquí. Le hacemos la curva de desenfoque. La curva de desenfoque, sabéis lo que es, ¿no? Es en acercar virtualmente el optotipo al paciente, pero con lentes, ¿no? Y entonces cada lente pues, es para una distancia concreta. En el más 0,50 es el más para allá. O sea, es como el más para allá, ¿no? Me- Porque el infinito es cero. Entonces, bueno, le hacemos una curva de desenfoque y va y resulta que aparentemente estas curvas son un poco truñeras, ¿no? Mucho cuidado con las curvas de desenfoque, porque son de mucha ayuda, pero hay que tener en cuenta que el paciente acomoda. Entonces a veces nos pueden engañar, ¿vale? Pero bueno, yo con esto ya tengo una idea aproximada de que, bueno, puede medio funcionarme la lente. Vamos a seguir para adelante. Se va, viene a la segunda visita y resulta que viene con 4 horas de uso, está usando la lente una semana y su queja es que un día que salió en bici se le secó la lentilla. Esa es su queja. O sea, que imagínate, va bien, va cómodo y ve muy bien, dice. Bueno, habría que preguntar dónde se fue con la bicicleta, si el meter a seco, ¿vale? Pero, o que se ponga unas gafas de ciclismo, ¿vale?
Resulta que viene con la lentilla y las agudezas visuales es un 100%, pero fijaros que en lejos, en el ojo derecho, que ya lo veíamos antes en la curva de desenfoque, no sé si os habéis fijado, no era demasiado buena, ¿lo veis? Aquí no llegaba a una agudeza visual demasiado buena. ¿Vale? Bueno, viene a los 30 días usando la lente y dice, oye, tío, que yo quiero esto. Vale, que voy genial. Veo de lejos, veo el móvil. O sea, hemos puesto una pareja de lentes en una post-LASIK multifocal. ¿Por qué? Pues porque hemos analizado bien la situación, ¿vale? Eh, Al final, después de esos 30 días de uso, porque a mí me gusta también hacer una visita en el tramo final de la vida de las lentes, porque también me ayuda a ver cómo se degradan. Y bueno, pues llegó genial. 100%, 0,8, imagínate. Yo en esa época no tenía tan protocolizado. Ahora sí, ahora es básico para mí. O sea, hacer topografía sobre toda la lente multifocal en toda la visita. Pero en aquella época no lo tenía protocolizado. Y ahora me arrepiento porque me hubiera gustado, pero esto es para que veáis diferencial de cómo quedan las lentes. O sea, es que realmente le están funcionando entre la forma que tiene su córnea más la forma que tiene la lente, le está funcionando como multifocal. Y eso es una cosa importante, porque una cosa es la multifocalidad que el laboratorio da a la lente con sus curvas. Pero luego otra cosa es la potencia efectiva que esa lente está induciendo en tu paciente. Tengo otro caso que podría haber puesto con una chica de 48 años, lente multifocal, que lleva una Biofinity, centro lejos, adición 250. ¿A alguno de vosotros se le habría ocurrido ponerle a una chica de 48 años una edición 250? Eso no sale de ti de entrada. Pero es que resulta cuando hace la topografía encima de la lente, resulta que en el borde de su pupila le está llegando una edición de 1,50. O sea, una cosa es lo que ponga el papel, pero es que realmente la potencia efectiva que estamos induciendo a esa persona para que sea la lente multifocal es solo 1,50. Pues a mí me importa muy poco lo que ponga en el papel. Me fío mucho más de lo que veo en mi topógrafo. Otra cosa importante, no os creáis tampoco las potencias al pie de la letra, porque los topógrafos están diseñados para calcular las potencias a partir del radio de curvatura de la córnea utilizando el índice queradométrico de la córnea, o sea, no el del material de la lente, cada material tiene el suyo, pero os puedo hacer una idea. Esto es otra cosa que yo hago ahora. A este paciente no se lo hice. Esto es de una lente de contacto blanda que adapté en una postqueratotomía radial. Multifocal también, ¿eh? La verdad es que me va la marcha. Eh, Eh, te va mucho la marcha, sí, sí. sí, también lo podría haber puesto. Este caso luego me acordé después, digo, hostia, entonces por eso he puesto esto, porque una cosa que hago es, fijaros que aquí abajo en el topógrafo tengo la potencia instantánea del cursor donde yo lo ponga. Entonces, si yo Ujú. pongo el cursor en la zona central espera, tiro para atrás que le he dado al vídeo sin querer y me interesa que salgan los dos a la vez. Si yo pongo el cursor en el centro y lo monitorizo, ¿veis? La potencia del lente es 45, 41. Dale al play, le doy al play y entonces le digo al paciente parpadea y monitorizo con una topografía de vídeo cómo varía la potencia cuando parpadea. ¿Esto para qué me sirve? Para saber si la visión del paciente va a ser estable, punto uno. Punto 2, para saber si tengo que cambiar algún parámetro de la lente para ajustarla mejor. Fijaros que pasa de 44 y pico de golpe a 45. ¿Eso por qué es? Porque seguramente se mantiene bastante estable, pero en algún momento la lente le queda un pelín cerradita y chafa igual. ¿Vale? Pero básicamente se mantienen unos factores de potencia muy parecidos, ¿no? Y esto es una cosa que os puede ayudar a saber qué está pasando con una lente. Incluso en una lente ya no hace falta que sea por LASIK, sino una lente normal que queréis valorar si está cerrada o no está cerrada. Nos ¿Vale? preguntan aquí, Vicente, que cómo Venga. sabes el cambio de potencia en la topografía. Cada cambio de color, ¿a cuánto corresponde más o menos? Bueno, Es lo eso que depende de la pregunta escala que Sara. pongas. Esto es una escala personalizada, como puedes ver.
aquí va de 32 a 47. Y esa escala la hice yo así porque me interesaba en ese momento. Pero lo que yo pongo el cursor encima de un punto de la córnea, ¿vale? Y ese punto es el que me está monitorizando aquí. O sea, entonces yo lo pongo en el centro, por donde está mirando. Y entonces cuando parpadea, yo aquí veo cómo va variando. Ahora no lo he puesto espera, voy a ponerlo para que salgan o sea, a la vez. Ahí, ¿vale? Si os fijáis cuando parpadea, sin datos, y cuando abre, 45 y pico, ¿vale? 45 y pico, 45 y pico, ¿vale? Y ya son 45 saltos, ¿vale? No parpadea, 45 más bajo, ¿vale? Pero si os fijáis, esta lente, pues está rondándole pues sobre 45 y medio, más menos 0,25. Entonces tú también le puedes explicar a la persona que, oye, mira, cuando parpadea es posible que note una ligera oscilación en la visión, pero tranquila que momentáneamente lo recuperará. Y ya está. Esto es muy interesante, creo yo. Sí, sí, y es algo que fíjate, yo en mi día a día no lo tenía contemplado, ¿eh? Pues Así mira, ya que le hemos ganado la otro batalla tip. al láser. O sea Muy que buena. con el post-LASIK también podemos, ¿eh? O Una sea, cosita, una cosita, me encanta esto, ¿eh? dime. Con el Polanski también podemos. Eh, Me comenta Sara que lo hice en el caso de antes, cuando le correspondía una edición de 1,50 y le subiste la adición a ese caso que tú me comentabas, que le comentabas. ¿Cómo sabías tú, más o menos, la cantidad de potencia que le hacía falta a esa lente multifocal? Muy buena. Pues si yo veo que me falta una, pues pido una con una edición de una más y pruebo. Y O esa sea, esa medida de potencia lo hace una vez que tiene localizada el área de la pupila, pica, me imagino, en torno a ese área de la claro, pupila para tener esa referencia, ¿no? sí. A ver, lo que yo hago es para saber la potencia realmente efectiva que estás aplicando, hago la topografía previa y hago la topografía de después. Y luego el diferencial. ¿Vale? Si tú tienes ojo sin lente y ojo con lente y lo restas, ¿qué queda? Lente. Claro. ¿Vale? Entonces, eso luego vuelvo para atrás y os lo vuelvo a enseñar en la diapositiva aquella, pero básicamente lo que queda es lente. Entonces, tú coges, pones en el centro de la topografía el cursor y te dirá -3. Y tú dirás, ah, narices, pues, genial, porque esta persona tiene -3. ¿Vale? Me interesa que vea bien de lejos, con lo cual, si tiene -3, está bien. Claro, si te pone -1, dices, no, no, esto no. Muy probablemente la persona se te habrá quejado que de lejos no ve, ¿vale? Y una vez ya tienes el centro que tienes controlado, que tiene la potencia que tú necesitas, pues te vas al borde de la pupila y miras qué potencia hay. Si resulta que era -3 y en la pupila hay -1, pues bueno, esta lente como mucho me está haciendo una edición de 2, como mucho. Entonces, claro, si la persona necesita más, pues no va a ver nunca de cerca. ¿Vale? Pero es que a lo mejor esa lente la pones en otro ojo y va a resultar que va bien. Mira, otro caso, para que veáis que aquí recibe todo el mundo. Cooper Vision, ¿vale? Me manda una lente para un caso de miopía -2 dentro, adición fuera +2, ¿vale? Y resulta que veo que necesito poner más adición, ¿vale? Y pido +250 fuera, ¿vale? Acordaros, -250 centro, +2, pues lo paso a +250. ¿Vale? Bien. Me viene el paciente y me dice que de cerca sigue viendo mal. Y yo digo, pues no entiendo, porque yo he cogido y he puesto más adición en la periferia, debería ver mejor. Vale, pues resulta que le hago la topografía sobre la lente y sorpresa, sorpresa, la lente -2, adición 250. ¿Sabéis qué graduación central me estaba dando? -250. O sea, que se ve que el propio laboratorio, en el diseño, para no penalizarte mucho de lejos cuando sube la adición en la periferia, pues te varía la potencia efectiva del centro de la lente, en un grado, el que sea. Claro, esa persona no había notado la diferencia para ver mejor de cerca, porque yo le he subido la media dioptría de adición en la periferia, pero el laboratorio le he puesto media de negativo en el centro, o a tomar por saco todo. ¿Cuál fue la solución? Claro. Pedir una de -1,50. Y apañados. Con -1,50 veía bien de lejos, a pesar de tener dos dioptrías en gafa, y veía bien de cerca porque tenía la edición que yo necesitaba.
Por eso digo que es importante vigilar estas cosas. No sé si esto es un caso también, es que ya te digo, si casos hay a porrillo, pero os explico esto porque son cosas curiosas que a mí me han ayudado a entender que me tengo que fiar de lo que yo veo. No, y aparte la importancia, que eso muchas veces no se hace en consulta, de medir esa topografía sobre, es decir, evidentemente es muy importante la previa, o sea, importantísima, Sí. porque sobre eso vamos a construir esa casa, como tú has dicho, ¿no? Pero es muy importante también hacerla sobre la lentilla, porque si no, toda esa información que tú nos estás contando hoy no la vas a poder nunca tener y no vas Ya, a pero saber dónde está ese fallo, eso da para webinar de multifocales, que pero lo ¿para qué? daremos. No, porque es que me estaba apuntando, lo digo en serio, estaba apuntando y digo, el año que viene tengo que decir a Vicente que nos haga un webinar de multifocales. Así que prepárate para el año que viene, Vicente. Bueno, pues eso da para webinar de multifocales porque la verdad, después de la cruzada de pedir a los laboratorios los datos, he llegado a la conclusión de que tengo que buscármelos yo. Vale. Bueno, hemos ganado el láser, venga. Vamos al caso 3. Si sois un poco retros, conoceréis a este personaje. Si no, pues es el Día del Tentáculo, gran aventura gráfica. Bueno, se trata de un keratocono con fracaso escleral, le he puesto el título, pero bueno, lo podría haber llamado de muchas maneras, ¿vale? Esto es un caso que a mí me resultó muy curioso por la parte de psicólogos que tenemos en el gabinete también, ¿no? Que muchas veces tenemos que aprender también a gestionar estas cosas. Es una nena de 13 años, tenía, cuando vino a mi centro. Resulta que le tiene un queratocono en un ojo y resulta que le habían intentado adaptar lentes esclerales, pero bueno, se ve que fue un fracaso absoluto. Se la adaptaron en Holanda, pero fracaso porque se ve que están adaptadas fatal, o sea, y la nena venía con una negación total y absoluta a cualquier lentilla. Ya no te digo escleral, vamos, entonces, aunque el caso quizás daba para corneal, que yo soy muy partidario de corneal antes de escleral, o escleral, dije, no puede ser, pues vamos a plantearnos una lente de contacto blanda, ¿no? Este es el informe que trajo, o que le trajo a la oftalmóloga, y bueno, pues la oftalmóloga lo puso un poco en claro, ¿no? Le visitó, tal. Si os fijáis, bueno, le hacen le habían hecho crosslinking también a la niña, ¿vale? O sea, pero bueno. Y esto os lo pongo así por encima, no hace falta tampoco que lo leáis mucho, pero bueno, básicamente es eso. Tiene un queratocono y vamos a ver qué hacemos. Si quieren que le atemos una lente de contacto blando en el ojo izquierdo, porque en el derecho la refracción, aunque ahí sale algún cilindro y tal, yo cuando le gradué tampoco era una refracción muy alta. Entonces, importante el oftalmólogo, que yo ni conocía, apreciado compañero, agradezco las acciones de contacto rígida o blanda tórica, vamos bien. Paciente con queratocono, crolíquida y astigmatismo regular, que mejora con la corrección, ¿vale? Y me pone que llega a 0,8/10, ¿lo veis? Ujú, Vale. Y viene con esta receta, ¿vale? Bueno, yo le hago mi topografía y como podéis ver aquí, evidentemente si yo os pongo esto, que es un mapa tangencial y una escala normalizada, no se aprecia exactamente que lo que está pasando aquí es que tenemos un queratocono, o sea, pero sí que es verdad que es bastante regular y centrado, con lo cual yo ya digo, ole tú, vamos a intentar poner una lente blanda a ver qué pasa, ¿vale? Por eso os digo que es importante saber, aparte o sea, en este caso un queratocono es obvio o puede resultar obvio que hay que hacer una topografía previa, pero no es lo mismo queratocono que esté descentrado nasal inferior, que son los más típicos, a que sea un queratocono en pezón de este tipo, ¿no? Bueno, total, me planteo empezar a adaptar una lente de contacto blanda, ¿vale? Aquí tenemos, fijaros lo que os he explicado antes del RMS, ¿vale? En este caso el valor es 2. O sea que en teoría la calidad de visión de esta persona en una lente de contacto blanda era de esperar que fuese mala. Y si os fijáis, a pesar de ser un queratocono, estamos hablando de unas alturas corneales bastante normalitas, tirando hasta incluso bajas, si me apuras, ¿no? Venga, le miramos. Y tenemos aquí, pues la córnea está bien, no tiene ningún tipo de tinción. Sí que es verdad que si os fijáis aquí, aunque aquí tendría que haber hecho una dispersión escleral, sí que parece que tenemos ahí una zona un pelín más opaca, ¿no? Que ahí es donde debe estar el ápice del cono, ¿no? ¿Lo veis? No sé si se aprecia mucho o no. ¿Veis mi ratón a todo esto?
Sí, sí, el ratón Vale, sí se ve, Vicente. vale, pues por aquí, ahora cuando salga otra vez de nuevo. Mira, ahora lo veréis aquí, en esta zona de aquí. Eh, ya digo, aquí tiene que verse una dispersión escleral, no la hice, ¿eh? Pero porque ya tuve suficiente con esto y vi que teníamos ahí esa opacidad, ¿vale? Venga, seguimos. Pues vamos a adaptar una lente de contacto blanda. Entonces yo pues calculo mi lente y me sale que le voy a poner, además en estos casos procuro poner una lente que sea de fabricación torneada para intentar que la estabilidad del material sea lo más estable posible y rígida para que mantenga la visión y la forma. Y le vamos a poner me dice una Safir tórica 830. Pues venga, vamos a ello, ¿no? Eh, a mí la refracción que me da en el ojo derecho no llega a tanto astigmatismo. En el ojo izquierdo sí que me sale 6, ¿vale? No me sale 8 como salía allí. Y la agudeza visual es 0,65, me sale peor, más pobre. Vamos a ello. Pongo una lente después de calcular con distometría de ese tipo. Os pongo todo esto. Esto es una captura de la ficha optométrica que nosotros usamos para que veáis que esta chica además venía de fuera, no de muy lejos, pero sí de fuera. La cantidad de visitas que tuve que hacer para adaptarle la lente. Y eso fue porque coincidió con una época en la que el laboratorio tuvo sus más y sus menos con la fabricación, cambió la sede de lado. Y tuvo ahí una época en la que yo no me podía fiar mucho. De hecho, pedía una lente y luego pedía la otra igual y no quedaba igual. Pero bueno, eso son cosas que pasan, pero para que veáis que también, pues, pasan. O sea, no está adaptada a la primera, pero luego ya me di cuenta que cuando llegué al final de la adaptación, que unos cambios intermedios era que la lente no estaba bien, pero yo no llegaba a alcanzar saber cuál era el bueno. No sé si me explico. Cuando tú tienes un Ese tiempo además paciente. que fue muy complicado porque no sabías Sí. realmente si los cambios que dabas eran los que querías. Y Ujú. bueno, Tú lo eso hemos recuerdas pasado también, ¿a que mucho. sí? Sí, sí, bueno, lo tengo grabado a fuego. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que bueno, si tenéis una persona que lleva una lente de este laboratorio o del que sea, que yo quiero mucho a Mark que funcionan muy bien sus lentes, y resulta que por la razón que sea hay una que va mal, pues sabes que es esa una. Pero cuando pides lentes y cada una se comporta de una manera, tú no sabes cuál es la buena. Sabes que Claro, alguna está mal, pero no sabes cuál es la buena. Bueno, pero ya está solucionado, ¿eh? Bueno, total, que me tranquiliza, me tranquiliza. Yo en la última racha que llevaba ya parecía que estaba más calmada la cosa, pero sí. siempre se te queda a ti esa Bueno, intranquilidad, pero es cierto, hombre, también es verdad que hay que ser conscientes también de que fabricar lentes de contacto por torneado no es sencillo. no es nada fácil. Entonces, y que tengamos un laboratorio que nos permita tener lentes mensuales por torneado con todos los Mm, parámetros, eso es un lujazo, porque si total. no, nos tendríamos que adaptar todo con lo que hay, que ya está bien, pero los casos especiales no los podríamos adaptar. Bueno, le pongo una lente y la veo en un par de horas. Y fíjate, yo que soy un poco cabezón, se me ocurrió ponerle un día una lente corneal para ver qué. Aquello fue, madre de Dios, el desastre. No había manera, la chiquilla llorando, porque la chiquilla cada vez que venía a la óptica y se sentaba en el sillón, se ponía a llorar. ¿Vale? La veías, además hablaba poco castellano y la veías que se ponía así, ¿vale? Pero bueno, total, le pongo la lente, hostia. Y resulta que te viene con una agudeza visual de 100%. El padre flipaba, ¿vale? Sin embargo, la niña, que era muy, ya te digo, estaba sentada así, ¿vale? Y no decía nada. Al final, llegué a comunicarme con ella o a entenderla pidiéndole notas a la lente. Y entonces me decía, un cero. ¿Eh? Y yo, le has puesto un cero a la lente. No, 13 años, no estoy hablando de una niña pequeña. 13, un cero le has puesto. Y bueno, pues entonces yo digo, pues si le ha puesto un cero, vamos a ver qué pasa. Volvemos a lo de antes, un 100%, lente adaptada. Venga, vamos a ver qué pasa. Miramos aquí. Fijaros que pasa la primera lente calculada. Bastante genial, ¿vale? Está ligeramente girada un poquito en dirección antihoraria, pero la lente no. Pero la niña me decía que la lente no era cómoda. Entonces, en estos casos, una hora de uso, la niña te dice que le pone un cero a la lente, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces decido incrementar el diámetro de la lente para intentar conseguir que la lente fuera más estable, más amigable, ¿vale? Y que fuera una lente que repartiera mejor todo el peso, ¿vale?
pongo el diámetro y aumento la altura sagital. Pero ojo, no estoy aumentando la altura sagital porque es una sagita equivalente. O sea, eso también es una cosa que hay que tener clara porque muchas veces ha subido la altura sagital. No, claro, si la hago más grande es más sagita, pero va a acoplar en el mismo casquete, en teoría. ¿Vale? Venga, va. Viene a la tercera visita, ¿eh? Os digo ya porque aquello era la segunda visita. Tercera visita. Buena, me refiero. Las otras las he obviado, ¿eh? Pero que sepáis que estaban. Le pongo la lente y la veo en un par de horas. Y dice que va igual que con la otra. Cago en la leche. Vamos a ver si es igual que la otra. ¿Vale? Hombre, igual que la otra no es. Se nota el aumento de diámetro. A mí me gusta más la de la derecha. No sé, ¿tú qué opinas? Mm. Pero fíjate que parece que aún, cuando mira ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Se mueve un poquito, parece, ¿no? Bueno, pues Se nota. entonces vamos a intentar hacer algo diferente. ¿Vale? Fíjate que a esa lente viene, a la adaptación, a esta lente le pone otro cero, ¿vale? Y la he usado 20 días, 2 horas al día. Oye, no saca ni un 5, Vicente. Comodidad, mala. Sensación visual, mala. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como se me mueve un poquito todavía más, voy a cerrar un pasito la adaptación, ¿verdad que sí? Y cierro un pasito, aquí sí que estoy subiendo la altura sagital. Estoy yendo a 4440. ¡Ojo! Que me viene... eh, la nota es un 7/10 de esta lente. O sea que el incrementar el diámetro y hacerla más cerradita, en este caso ha funcionado. ¿Vale? Y realmente la lente, mira, está bien centrada. ¿Eh? Mm. Tengo que decir que la chiquilla esta lleva ahora la lente esa un porrón de horas. ¿Eh? Evidentemente el 100% que llega no es fluido, no te lee no te lee las letras del tirón. Pero claro, para ella ha sido un cambio de estilo de vida brutal. ¿Vale? O sea, que aquí también hemos sido un poco psicólogos, vamos a decirlo así. Pero a ver, que no pasa esto. Parte importante también de la contactología. Espera, se me ha quedado atascado el GPS, el PowerPoint. Aquí, tira para adelante. Se me ha atascado el PowerPoint. Ajá, espera, ¿qué ha pasado? Recupero, recupero para abajo. Ya te dije que me puse a hacer diapos y me quedé solo, ¿eh? Bueno, y aquí cuando ya le hemos puesto la Sapphire Toric Best, pues ya hemos superado los conos, no hay ningún problema, ¿eh? Hemos podido superar el cono con soltura, ¿lo veis? Ahí, Sí, sí. con todo. Tuvimos que dar muchos giros, pero afortunadamente el paciente acabó bien, ¿vale? O sea que adaptar lentes de blandas para queratocono, no hace falta que sean lentes especiales de ningún laboratorio con un diseño específico para ello, puede ser también una buena idea. Y ahora vamos al cuarto caso, que es la adaptación remota, que esto no te lo esperabas tú. No, no. Qué bueno. Bueno, resulta Esto sí que es que, bueno. hombre, Esto no, sí es bueno, esto sí es bueno. para que veáis que también las cosas pues, pueden, o sea, pueden hacerse, si le prestas atención a los detalles, pues hasta incluso en remoto puede funcionar, ¿no? Y aquí, fíjate Telecontactología, ¿no? Se podría que, llamar esto, ¿no, que- Vicente? espérate, que mientras bebo agua vas a contar tú cómo surgió este caso. Bueno, yo lo que sé es que tanto a Vicente como a Epi le gusta mucho el cachondeo, vamos a decirlo así. Y bueno, surgió yo creo que de una manera así improvisada, ¿no, Vicente? Bueno, yo vi en la página, bueno, en LinkedIn creo que fue, que Chel Valls, que es una influencer de óptica, decía que nunca había podido llevar lentillas y tal, ¿no? Y que proponía como reto que era para una práctica clínica en vivo, allí en Madrid. Proponía como reto que alguien le adaptara una lentilla, porque tenía ojo seco y dejó su graduación puesta en la red social y tal. Y en los comentarios de la red, alguien me etiquetó, Vicente. Y entonces yo, que me va a la fiesta rápidamente, dije, pues yo probaría esto. Bueno, le dije primero que me mandara las topografías porque en la fotito que había
con la topografía al final del post era un poco pequeñita, no se leía bien. Y le dije, mándame Mm. las topografías, ¿vale? Y bueno, pues yo le dije, mira, vamos a probar esto. Una Gentle, tal. Hice la prueba y ya te diré qué tal. Digo, nos falta el diámetro divisible, que viendo las topografías, ya lo vi en pequeñito, viendo las topografías en pequeñito. Y me mandaron las topografías, ¿eh? Aquí están Sí, las que no topografías. fuera por falta de datos, ¿no? No, 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 me mandaron las topografías. Pero bueno, el caso es que, bueno, ahí lo dejo, porque ya ahí con esto acabo. Fue la sección presencial, teníais una lente rígida para probarle y Unas una lente corneales blanda. multifocales. Ujú. ¿Y qué pasó cuando se puso las blandas? Pues que bastante bien. Que flipó en colores porque Sí, decía, sí, hostia, sí, qué bien sí. veo, si lo de cerca. Sí, sí, sí. Además cometimos un grave error que fue primero ponerle las blandas y luego las rígidas, con lo cual, entre que además con las rígidas no estaba bien estabilizada la lentilla y la visión no era buena, más la comodidad, rápidamente dijo, oye, que aquí no hay color, que aquí gana Vicente. No, pero luego yo creo que hubo ahí una readaptación y creo que tenía unas rígidas mejor adaptadas, evidentemente, porque Sí, adaptarlas sí, así sí, de luego ya primeras. afinamos un poquito, Sí, 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 efectivamente. sí. Y bueno, pues básicamente yo creo que hemos pasado un buen ratico. Yo no tengo ningún inconveniente en que me preguntéis lo que queráis, que si queréis alguna cosa diferente me lo hagáis saber, que encantado de la vida. No, Que no, yo por mi parte decirte que encantado como siempre y disfrutando mucho el aprendizaje, que da gusto aprender y disfrutar a la vez, ¿vale? Y eso lo hace muy, muy, muy ameno. ¿Os han parecido casos complejos? Que hablen, a ver, escribid por el chat. Me pregunta Sara por aquí si el cuadro de la sagita radio diámetro, si es el sagitador. No, ese cuadro lo tenía, bueno, lo tenía publicado, digo tenía porque el otro día entré para mirar una altura y no lo encontré, daba error la página. Supongo que es temporal, pero ese cuadro lo tiene Markenovi publicado. Y luego, si en el webinar de las Sagitas tenéis los cuadros, o sea, tenéis las gráficas con las alturas sagitales de las principales lentes comerciales, que eso está publicado en la Pacific University por el equipo de Ivan der Waal y Patrick Caroline. Se puede descargar, es libre, y si no, pues me lo decís y vemos cómo o se pueden hacerlo llegar, porque bueno, eso tú, Sergio, lo puedes mandar, o sea, que eso no hay problema. Sí, no, no te preocupes, que eso yo se lo pasaré a ellos, no te Sí, sí, preocupes. sí, sí. Además, es una herramienta bastante útil para el día a día. Es más, yo la primera vez que te vi dando esa información, lo primero que hice, yo es que soy un poco así de la vieja escuela en ese sentido, fue imprimirla, tenerla ahí a mano y Sí, bueno. me di cuenta que tenía el gabinete empapelado. Aunque bueno, Sí, yo sí, estoy sí. viendo aquí el chat, perdona que te diga, y aquí hay, bueno, auténticos forofos ya esperando Sí, bueno, yo ese sí. ansiado sagitador. Bueno, pues es que lo tengo a punto, pero me falta una cosilla y no os preocupéis que cuando esté saldrá a un precio súper tirado porque no quiero, o sea, que sepáis que si lo pongo a un precio será para cubrirme los gastos porque si no, no, que no es para ganar pasta, ¿eh? O sea y bueno, pues la idea es esa, que esté en breve, pero si no, mira, con el topógrafo Medmont tenéis alturas sagitales, se pueden mostrar. Si tenéis la suerte de tener un profilómetro, pues mucho mejor. Que yo entiendo que no, yo no lo tengo, o sea, todavía. Espero en un futuro tenerlo. Y bueno, yo creo que al final lo importante es que lo hagáis con un poco de sentido. O sea, por ejemplo, si no tenéis el sagitador, pero tenéis un topógrafo que debéis tener, en mi opinión, no se puede hacer. Eso es una cosa, una frase que puede generar un poco de controversia, pero en mi opinión no se puede hacer contactología si no tienes un topógrafo corneal. Punto. Eso para empezar. ¿Vale? Pero es mi opinión. O sea, eh, si tú analizando las topografías ves los radios, ves por ejemplo un radio plano y ves una excentricidad alta, pues esa cornea va a ser un huevo frito, eso va a estar ahí en el suelo, ¿vale? Una altura muy bajita y viceversa. Si vemos radios de curvatura muy curvados con excentricidades bajas, pues seguramente va a ser una cornea muy puntiaguda, ¿vale?
si resulta que tenemos una radio de curvatura muy curvados, pero luego la centricidad es alta, pues a lo mejor resulta que una cosa compensa la otra y al final la altura de esa córnea es normal. Eh, Igualmente el sagitador o cualquier método de cálculo, tú lo vas a usar, pero luego lo que hay que hacer es poner una lente y probar. Y eso es una de las cosas que con las multifocales os recomiendo. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hago la primera visita a lentillas multifocales, yo al paciente, ya viendo su pupila, viendo tal, yo me voy al cajón donde tengo las lentes que me sobran, que eso nos pasa a todos, y digo, yo creo que este le puede ir bien este diseño. Y yo cojo la primera que pillo que tenga la edición que me interese, y que se acerque a la graduación, no hace falta ni que sea su graduación, se la pongo y le hago topografía. Y ya digo, ah, pues esto me va a servir. O no, ya veo que por aquí no tengo que seguir. Y ya está. O sea, ¿me explico? Sí, 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 Que total. que eso es importante. O sea, que al final lo que hay que hacer también es tener un poco de sentido común. O sea, analizar la superficie y si no tenéis el cálculo exacto, pues no pasa nada. Es tener un poco la visión global de cómo está funcionando la cosa. Yo creo que eso que dices es lo más importante. Es decir, cada vez tenemos más instrumentos, cada vez tenemos más medidas, tenemos, como bien has comentado, topógrafos, ya hay topógrafos corneales que te miden esas ágitas. Luego tenemos ya, por supuesto, profilómetro, topógrafos esclerales, que ya te la dan de una manera 100% medida. Y luego hay, bueno, pues instrumentos que estamos esperando con muchas ganas, como puede ser tu agitador, pero al final, aunque tengas muchos instrumentos, lo que va a mandar siempre, lo que va a priorizar siempre es el sentido común. Entonces, si tú tienes una lente de contacto que tiene un movimiento excesivo, pues ya sabes que tienes que buscar una lente con mayor sagita, que sabes que tienes que una lente que tiene un diámetro pequeño y sabes que tienes que aumentar. Lo importante, y aquí tu webinar me parece muy bueno, el de las lentes blandas, es que muchas veces lo que hacemos es cambiar sin ningún destino. Es decir, oye, voy a probar la lente A y no funciona, pues me voy a la B, pues porque es la primera que pillo. Y ese yo creo que es uno de los principales errores que cometemos muchas veces con las lentes blandas, no darle un sentido a la adaptación, sino pensar que cualquier lente puede valer y cojo otra, pero no sé por qué estoy eligiendo una o por qué una va bien y por qué en ese mismo paciente otra que es igual, mismo radio, mismo diámetro, me va Mm. mal, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener ese sentido crítico a la hora de la adaptación de esa lente de contacto blanda. Acordaros la diapositiva de los golpes en la cabeza, eso es muy Efectivamente. importante. Eso es muy importante. Mm. Aquí nos comenta Gemma que, claro, no conocemos los diseños de cada una, pero aunque no conozcáis los diseños, por ejemplo, fijaros lo que acaba de contar hoy Vicente. No conozco el diseño, vale, bueno, hago una topografía antes, hago una topografía luego. ¿Esto es lo que yo quiero encontrarme en esa lentilla? No, pues ya sé que si no es el diseño, tengo que buscar otro. Exacto. Y a base de ensayo, pero con un sentido. Lo que no tiene sentido es si el diseño que le acabas de colocar sobre ese paciente, ves la topografía comparativa y no os cuadra o no es lo que buscáis, no sigáis por ahí. Exacto. No cambiéis potencia, no cambiéis adición si no es lo que queréis. Tenéis que cambiar de diseño. Mm. Entonces yo creo que eso Exactamente. es lo más, creo que es el concepto más importante a la hora de adaptar. También comentan por aquí, dice, vamos a ciegas, si lo de la topografía no lo sabía, voy a probar. No, de Claro que verdad sí. probarlo, ¿eh? Probarlo Es importante. Pero no porque solo te da para las muchas pistas. multifocales, a veces incluso ya te digo, para saber qué pasa con la humectación de una lente, para saber si después de parpadear la lente cambia de forma, para saber si una lente multifocal está centrada. Ya no hablo de perfil, sino si está centrada o no, ¿vale? Porque eso Mm, también es importante. O sea, y siempre confrontándolo también con las curvas de desenfoque, o sea, con la lámpara. O sea, que al final todo es un compendio de cosas que hay que poner en conjunto. totalmente de acuerdo. Pues no sé si te han parecido bien o de poco complejo o demasiado. No, para nada, me ha parecido genial. Y cuando yo te refería a casos complejos, en mi opinión, Sí. yo creo que los casos más complejos de las lentes de contacto blandas son aquellos que no son complejos. Es Ujú. decir, yo doy por hecho de que evidentemente cuando tú lees el título del webinar, lo primero que se te va es, vale, pues una lente blanda en un queratocono, una lente blanda en un trasplante de córnea, una lente blanda, y es verdad que es importante, pero en proporción hay casos muy complejos, entre comillas, ¿no? Que Ujú. son casos normales, casos diarios, que nos ocurren todos los días, como aquel que dice, y que muchas veces no hacemos esa autocrítica, ¿no? Ese golpe en la Ujú. cabeza, Sí, lo que pasa es y que ver casos así, mola. hay una cosa importante. En los casos
o sea, una de las unas cosas la filosofía que también quiero que os llevéis de aquí es en los casos complejos o los casos que pueden haber parecido más complejos, que son el de Postgres, por ejemplo, o el otro, el del keratocono. ¿Habéis visto que el método para resolverlo sea muy diferente al de una lente normal? O sea, básicamente el método para resolver cualquier caso es fijarse en los detalles y eso es lo que lo hace complejo o no. Por eso, Totalmente. o sea, no, eso es lo que quiero que os llevéis también en ese sentido, que realmente muchas veces, esto está tirado. Eso en Ortoca nos pasa también muchas veces. Miopía de uno, ¡buah! Prepárate. Oye, yo tuve un caso, mira, es que es así, ocurre eso. Para mí la diferencia entre un buen contactólogo y no un buen contactólogo es fijarte en los detalles. Si no te fijas en los detalles, se te pierde información y muchas veces esa información es un problema, que al Mm, final acabas pagando la adaptación. claro. Entonces, el saber analizar bien esos detalles y dedicarle tiempo, que también pasa muchas veces, este fin de semana también lo hablábamos, la importancia de, oye, vengo a adaptarme unas lentes de contacto y muchas veces, sobre todo las blandas, se banalizan mucho porque ¿qué graduación tiene? Dos, pues espérate que te voy a dejar un blister, te lo llevas y si vas bien me lo compras. Mm, Claro, ¿qué datos previos tiene? Ninguno. En el Eso no momento es que al algo azar. falle, efectivamente, eso es dispensar. Entonces Exacto. tenemos que adaptar lentes de contacto blandas. Hombre, podemos dispensar, pero luego lo que no podemos pedir es un reconocimiento de profesión sanitaria y querer otros ciertos privilegios, porque entonces estamos haciendo cosas totalmente contradictorias. Estás dispensando y quieres ser Totalmente. sanitario. No, hay que ponernos serios y hacer las cosas bien. Así es, así es. Así que nada, Vicente, por mi parte, como siempre te digo, muchas gracias por Nada, a acompañarnos, vosotros. por aportar te iba a decir granito, pero yo diría granazo de arena, ¿vale? Y por supuesto, los alumnos, si tuvieran cualquier duda o cualquier cosita que quisieran preguntar, ya sea ahora, pues, evidentemente lo tenéis aquí, si luego surge cualquier duda, me preguntáis a mí y si yo puedo hacer un poco de intermediario, pues lo hago encantado. Sin problema. Así que nada, Vicente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a seguir disfrutando tanto de esa contactología. Me tendrás que enseñar cómo hacer tus dibujos, macho. Me encanta cuando sale el muñequillo con la barba ahí peleando, deslizándose de un lado a otro. Eso es fabuloso. Había Eso que es poner fabuloso. ahí una animación para pelear, No, ¿no? no, Eddie, las animaciones me encantan, ¿eh? Las animaciones me encantan. Así que voy a cortar un momentito la grabación, dame un segundillo.